Estamos en esta serie que hemos titulado Los beneficios de la obediencia. Hemos hablado acerca de los beneficios de la gracia de Dios, hemos hablado acerca de los beneficios de ir a la iglesia y hoy estaremos hablando de los beneficios de obedecer. Está basado en Mateo capítulo 7, en los versículos del 24 al 27, como leyó nuestra hermana Odalis hace un momento. Justamente Jesús dice aquí que el que oye sus palabras y las hace, le comparará a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Entonces, ¿qué significa edificar sobre la roca? ¿Qué significa edificar sobre la roca? Construir sobre la roca significa oír y hacer estas palabras, dice Cristo. Es decir, obedecer las enseñanzas de Cristo. Eso es lo que significa edificar sobre la roca. Y resalto que Jesús dice estas palabras, es decir, las palabras que acaba de decir. Resalto esto porque el mensaje justamente está basado en todo el Sermón del Monte. Cuando Jesús dice cualquiera que oye estas palabras, se está refiriendo al sermón que acaba de dar en la montaña. De manera que los beneficios de la obediencia los hemos basado justamente en el sermón que Cristo da en la montaña. Así se conoce el sermón de la montaña. Y en esta serie aprenderemos que cuando Cristo está sentado en el trono de nuestro corazón, cuando Él tiene el señorío de nuestras vidas, sus enseñanzas comienzan a afectar nuestras vidas significativamente. Por eso, si usted es tan amable, por favor, repita conmigo esta verdad intemporal que estamos aprendiendo en esta serie. Y es que la obediencia a Cristo, repita conmigo, la obediencia a Cristo es la mejor evidencia de su señorío en nuestras vidas. El mismo Jesús dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacéis lo que yo os mando? Así que la obediencia a las enseñanzas de Jesús es la mejor evidencia de que Él es nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo nos ponemos enteramente en tus manos. Asístenos, Señor, en esta hora. Rendimos, Señor, oh Dios, nuestra debilidad. Y, Señor, rogamos que nos hagas instrumentos de tu infinita bondad. Y que tu pueblo aquí reunido, Señor, nosotros las ovejas de tu prado, podamos escuchar tu voz y ser no solo oidores de tu palabra, sino también hacedores. En el nombre de Jesús humildemente oramos, Padre. Amén y amén. Entonces, ¿cuáles son los resultados o los beneficios de la obediencia? Primer beneficio, amados hermanos, que estamos aprendiendo en esta mañana. La obediencia a su palabra transforma nuestro carácter. Escuche bien, la obediencia a su palabra transforma nuestro carácter. Cuando obedecemos a Jesús como Señor nuestro que es, comenzamos a reflejar su carácter. El carácter es la cualidad moral personal. Cuando decimos que alguien es bueno o es malo, estamos refiriéndonos al carácter. Y noten que Jesús dice aquí en Mateo 5:7, en las bienaventuranzas, Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos. ¿Quién es misericordioso? Dios es misericordioso. Entonces, ¿quiénes son los misericordiosos aquí? ¿Quiénes son los misericordiosos? Los misericordiosos en las bienaventuranzas son los pobres en espíritu que primeramente reconocieron su miseria espiritual, es decir, no se apoyaron en su propia justicia para la salvación. Segundo, los misericordiosos son aquellos que se han arrepentido, se lamentan por sus pecados. Jesús los llama los que lloran.
Tercero, los misericordiosos son los mansos o sumisos, que se someten a la voluntad de Dios. Aquellos que le dicen al Señor como Pablo, ¿qué quieres que haga? Y en cuarto lugar son los que han sido justificados, como dice Jesús, los que han sido saciados de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y no solamente han sido saciados de justicia, es decir, que han sido justificados, y aquí se refiere al aspecto legal de la justicia, cuando Dios nos declara justo en su presencia por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, sino que ahora comienzan a practicar la justicia. Y la justicia es la verdad puesta en acción. Entonces, ¿quiénes son los misericordiosos aquí? Primero, aquellos que tienen convicción de pecado, aquellos que se han arrepentido, aquellos que se rinden, aquellos que están dispuestos a seguir a Cristo, a obedecerle, y ahora como resultado de esa obediencia reflejan el carácter misericordioso de Dios. Esos son los misericordiosos, reflejando el carácter moral de Dios. Dios es misericordioso. La misericordia es uno de los atributos morales de Dios. Hemos hablado aquí muchas veces acerca de la plasticidad neuronal, este descubrimiento científico que ha demostrado que nuestro cerebro tiene la capacidad de fijar no solo los pensamientos, sino también los nuevos comportamientos que adoptamos. Por ejemplo, cuando una persona por obediencia a Cristo deja de decir malas palabras y comienza a cambiar su lenguaje obsceno por palabras gratas, palabras edificantes, las neuronas en el cerebro crean nuevas estructuras neuronales que fijan esa conducta positiva. Y eso sucede no solamente con la persona que dice malas palabras, eso sucede también con el mentiroso, sucede con el que es infiel, sucede con el ladrón, sucede con el iracundo y sucede con todos los que practican las obras de la carne. Es decir, que la ciencia misma ha validado el postulado que dice que si usted alimenta un pensamiento, usted cosechará una acción. Usted fomenta una acción y cosechará un hábito. Y usted cultiva un hábito y cosechará un carácter. Recuerdo hace algunos años atrás, era seminarista de primer año en el seminario y nos ponían a hacer las prácticas los fines de semana en diferentes iglesias. Y estaba llegando a la iglesia donde estaba haciendo las prácticas y se une a mí un doctor, un médico del pueblo. Enseguida me identifico y le digo que voy para la iglesia y él me dice, yo no sé qué tiene esa iglesia, pero cuando la gente entra ahí, cambia. Y yo le dije, ¿y por qué dices eso? Y él me contó, un compañero mío, otro doctor de él, otro doctor igual que él, un compañero me dice, era la persona más odiosa que podrías conocer. Desde que va a esa iglesia es otro. Es un hombre gentil, compasivo, noble. Y empezó a describir, yo conocía de quién estaba hablando, efectivamente él me menciona el nombre y era miembro de la iglesia. Y bueno, aproveché la oportunidad para responderle que no era la iglesia la que cambiaba a la gente, sino el Señor de la iglesia, Jesucristo quien cambia a las personas. Y fue una oportunidad para testificarle gracias al ejemplo de otro. Entonces, las palabras de Cristo, amados hermanos, tienen poder para transformar personas odiosas en personas que reflejen el carácter amoroso y compasivo de Dios. Y eso es un beneficio de obedecer. En segundo lugar, la obediencia a su palabra afecta nuestra manera de influenciar al mundo.
Jesús dijo en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. Y dijo, vosotros sois la luz del mundo en Mateo 5:14. Amados hermanos, la iglesia ha sido colocada en el mundo para desempeñar un doble rol: ser la sal y ser la luz. Ahora, ¿qué significan estas metáforas? Porque Jesús nos compara con la sal, y quizás usted no valore mucho la sal, pero en los tiempos de Jesús era un elemento muy, muy valioso. De hecho, a los soldados se le pagaba con sal, y la sal tenía muchas propiedades útiles en aquel entonces. ¿Qué significa estas metáforas que Jesús nos llama sal y nos llama luz? La sal y la luz son una referencia a las buenas obras del cristiano. Por eso es que Jesús dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, los cristianos hemos sido llamados a esparcir el olor del evangelio con nuestras buenas obras. De hecho, fuimos creados para eso. La Biblia dice que somos hechura de Dios. Y la palabra ahí, hechura, es en griego una palabra que significa poema. Somos un poema de Dios. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y la pregunta es, ¿qué buenas obras estás haciendo para influenciar a otros alrededor tuyo? Y notemos que Jesús no dice, soy sal o soy luz. Jesús está diciendo, sois la sal. Y está diciendo, sois la luz. El artículo definido la significa que el mundo no puede prescindir de la iglesia. El mundo evidentemente es un sitio oscuro, y por eso la iglesia ha sido puesta en él como luz para disipar las tinieblas. También el mundo manifiesta una tendencia constante al deterioro. Como sal, la iglesia detiene el proceso de corrupción social. En esta semana, la semana de la VBS, de la Escuela Bíblica de Vacaciones, y aprovecho para felicitar a todos los voluntarios. Hicieron un trabajo extraordinario. Gracias por lo que hicieron. El esfuerzo tan grande de venir cada día para tocar con el evangelio a los asistentes. Y en esta semana vino a la iglesia una familia. Y esta familia, yo la conozco de algunos años, no son miembros de aquí de la iglesia, pero ha estado apartada de los caminos del Señor por un tiempo. Y ellos vinieron y fueron acogidos de tal manera que al día siguiente reviso mi teléfono y el padre de esa familia me envió un texto, y el texto decía lo siguiente: tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Y me dijo, esa es la esencia del evangelio, el servir con amor. Y me dijo, no tuve tiempo de expresártelo antes, pero la forma en que tú y la iglesia en general nos trataron el lunes pasado se sintió muy especial, y estoy agradecido por eso. Y me dijo, gracias por amar a mi familia. Pero la historia no termina ahí. La suegra de ese joven me dijo, pastor, en la mañana, en el refrigerador, él escribe 3 cosas por las que está agradecido. Y entre esas cosas había puesto, gracias por el trato que me dio la iglesia. Amados hermanos,
Les confieso que no me esperaba eso, porque a veces uno hace el bien y la gente no lo aprecia. Pero la Biblia nos dice y la Biblia nos exhorta a que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La iglesia está puesta en el mundo para hacer el bien. Hagamos bien a todos. Cuando obedecemos al Señor y comenzamos a hacer las buenas obras que Él nos ordenó, marcamos una diferencia notable y somos una influencia poderosa y positiva para aquellos que nos ven vivir. Decía Martin Lloyd-Jones, la gloria del Evangelio consiste en que cuando la iglesia es completamente distinta del mundo, nunca dejará de atraerlo. Y en último lugar, para terminar en esta mañana, tercer beneficio que veremos hoy de la obediencia, es que la obediencia a su palabra impacta nuestra vida devocional. No solamente transforma el carácter, no solamente afecta la manera en que nosotros influenciamos al mundo, sino que obedecer a las palabras de Jesús impacta también nuestra vida devocional. Fíjense, Jesús enseña 3 actos que muestran devoción. En Mateo 6:2 dice, cuando des ofrendas. Y hemos hablado acerca aquí de la viuda que dio todo lo que tenía y con esa dádiva ella estaba mostrando su devoción, su profunda devoción a Dios. 3 actos que muestran nuestra devoción, Jesús lo dice, cuando des ofrendas, Mateo 6:2, en Mateo 6:5 dice, cuando ores, y en Mateo 6:16, cuando ayunes. Ahora, la palabra que se traduce aquí como cuando es una conjunción adverbial temporal que indica constancia. Se refiere a una acción repetida. Jesús apunta a una práctica regular, de manera que Jesús asume que ofrendar, orar y ayunar no son opciones, sino deberes que sus seguidores harían. Él dice, cuando des ofrenda, cuando ores, cuando ayunes. Es decir, que Jesús daba por sentado que lo harían. Ofrendar, orar y ayunar son deberes cristianos que muestran nuestra sincera devoción a Dios. De hecho, una etimología de la palabra sincera es que antiguamente los actores griegos en los teatros dramatizaban sus papeles o sus personajes usando máscaras de cera. Mientras llevaban las caretas, ellos representaban un personaje ficticio. De manera que la palabra sincera es sin una careta. Y en cuanto a la vida devocional, Jesús dice, no seas como los hipócritas. Mateo 6:1. Dice, no seas como los hipócritas. Y la palabra aquí, hipócrita, significa representar un papel en un drama. Es decir, tener una careta. De manera que no se trata de apariencias. La vida devocional, hermanos, no se trata de apariencias, sino de transparencia. Una característica de los religiosos hipócritas del tiempo de Jesús es que amaban orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. Los que daban ofrendas hacían tocar trompeta delante de ellos. ¿Para qué? Para que vieran lo piadosos que eran. Y los que ayunaban salían a la calle despeinados y con la ropa estrujada para dar a conocer que habían estado ayunando para ser vistos de los hombres. La fama de ser muy píos
o consagrados puede impresionar a los hombres, pero no a Dios. Los falsos maestros toman la piedad, dice la Biblia, como una fuente de ganancia. Si se ganan puntos delante de las personas. De hecho, la Biblia dice que tienen una apariencia de piedad, pero realmente niegan la eficacia de ella. Jesús habla acerca de aquel fariseo que tenía un Dios, y ese Dios era él mismo. Dice que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. De manera que aquí hay 2 tendencias. Una es impresionar a los hombres. La otra es agradar a Dios. Jesús nos enseña que la primera es falsa devoción y la segunda es verdadera devoción. Hace poco los jóvenes hicieron un proyecto de hacer un cuadro de oración. Y a mí me gustó el proyecto. De hecho, quisiera que los jóvenes trajeran este proyecto en los talleres de verano. Porque es una pizarra y ellos la adornaron y la pusieron bien hermosa, bien bonita. La pizarra es como donde ellos colocan los motivos de oración. Y hace poco supe que la idea fue de una joven de nuestra iglesia. Ella fue quien trajo. Y yo le dije, ¿por qué no lo dijiste? Y la expresión de esta joven fue: no quiero recibir ningún crédito. Y eso me impresionó. Porque normalmente todos quieren que se enteren de lo bueno que son y de las buenas ideas que tienen. Pero esta joven dijo: yo no quiero el crédito. Es decir, no me interesa. Cuando vivimos bajo el señorío de Cristo, en obediencia total a su palabra, la intimidad significativa con Dios y nuestra sincera adoración a Él es lo único que importa. La Biblia dice, nuestro Señor nos dijo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. La Biblia dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón, como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios. Hay un poema en español, y con esto termino, que encierra el verdadero significado de la devoción. Y este poema dice así, dice de la siguiente manera, dice: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor. Y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera. Porque si lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Hago un llamado a la iglesia. Cuando obedecemos las enseñanzas de Cristo, nuestro carácter es transformado.
reflejamos la vida de Cristo al mundo y nuestra vida devocional se vuelve auténtica. Así que el reto es: obedezcamos. Pongamos en práctica las enseñanzas de nuestro Salvador. Dios le bendiga. El próximo domingo seguiremos hablando de más beneficios de la obediencia. Amén y amén.